Continuamos con más de Primera Página. Conversamos con Igor Cuoto, experto en negociación de la Universidad de Harvard, y para nosotros es importante hablar con él sobre las negociaciones que se puedan estar dando entre gobierno y oposición y, por supuesto, estos encuentros ya mencionados entre funcionarios del gobierno de Donald Trump y del gobierno del presidente Nicolás Maduro. Es importante destacar que ha mencionado que el tema de las sanciones podría ser un punto de quiebre para lograr definitivamente una negociación en el caso venezolano, pero decíamos también en el segmento anterior que qué puede ofrecer la oposición en una mesa de negociación como la que se estableció en Barbados por medio de la anuencia de Noruega. Y esa fue la pregunta que dejamos en el aire, porque se hablaba de elecciones, se hablaba de cambio de CNE, de puras decisiones que podrían ser perjudiciales para el gobierno, o por lo menos de esta forma lo ve el gobierno. Entonces, la oposición, ¿qué entrega? Muy bien. Mira, hay una cosa importante, ¿no? Y hay que entenderlo desde el punto de vista metodológico así. Allí hay una agenda, ¿ok? Y las partes aceptaron negociar en base a esa agenda. Ahora, es posible que tú y yo, Nay, nos sentemos en una mesa de mediación o de negociación directa y tal vez tú y yo no podamos abarcar o cumplir o generar las opciones en nuestra negociación que puedan satisfacer la totalidad de tus intereses o la totalidad de mis intereses. Cuando esto sucede, ¿qué hay que hacer? Bueno, déjame buscar o generar una mesa de negociaciones complementarias, paralelas, donde pudiésemos participar los dos o donde pueden participar terceros actores, para que entonces esas negociaciones con estos terceros actores complementen la negociación entre tú y yo, que es lo que puede estar sucediendo con la mediación de Noruega. Es decir, la oposición. Si tú me dices, Igor, pero es que no tiene nada que dar, pero es que allí se sentaron con una agenda. Es decir, el tema de las sanciones no es el tema de lo que pueda dar o no dar la oposición, porque eso no está en sus manos. Allí hay otros temas, tales como, por ejemplo, bueno, se va a unas elecciones con Maduro en el poder o sin Maduro siendo presidente. Eso es un tema de negociación. ¿Okay? Y eso es un tema de negociación en el cual la oposición sí tiene potestad de decir, bueno, si acepto o no acepto, porque para la ejecución del acuerdo, bueno, la oposición tiene que plasmar su voluntad sobre ese tema. Pero lo que está planteando es que de antemano va a haber elecciones. Es que esa es la agenda, es que el acuerdo, escúchame, la agenda de la mediación es unas elecciones libres y transparentes. Allí no hay otra agenda. Y tú no puedes, cuando las partes aceptaron esa agenda, Nay, tú no puedes enlodar esa agenda trayendo más temas y más temas y más temas, porque si no conviertes eso en qué cosa, bueno, una negociación interminable, y puedes terminar corriendo el riesgo de que involucres o incluyas temas en la negociación en las cuales las partes no tienen potestad para decidir y mucho menos para ejecutarlo. Pero ¿cómo se explica que un gobierno con un discurso tan duro en contra de unas elecciones presidenciales, que dicen que eso jamás va a ocurrir, se pueda sentar en una mesa de negociación donde el punto en la agenda sea la celebración de elecciones presidenciales? Es decir, ellos no solamente están abriendo la posibilidad, ellos están dando por sentado que van a celebrar unas elecciones presidenciales y lo que están viendo es en qué condiciones la van a celebrar. Eso es lo que se está negociando. ¿Y cómo es posible eso con un discurso como el que maneja el gobierno? Yo quiero decirte una cosa, yo creo que una de las virtudes o bondades de este proceso es que aquí se está cumpliendo algo que dice el librito, que si tú y yo estamos en un proceso de mediación, no tenemos que hacer público lo que se está negociando. La retórica política frente a las cámaras es una cosa, ¿ok? Y yo cuando estoy yo como político, estoy frente a las cámaras, con mi retórica le estoy hablando a mi audiencia, estoy enviando mensajes estratégicos, ¿ok? Ahora, eso es una cosa lo que yo hago puertas afuera, eso es lo que yo hago en público, comunicacionalmente. Ahora, otra cosa es lo que yo hago en base a mis intereses y lo que yo negocio en base a mis intereses. Entonces yo creo que aquí no podemos caer o no podemos ser presa de decir, bueno, pero es que como el líder de la oposición o como el líder del gobierno dijo tal cosa, ahora cómo es posible que estén negociando tal o pascual cosa. Mucho cuidado con eso. Lo que se llama la negociación de Harvard, agenda pública y agenda oculta. Claro, no oculta, es una agenda privada, es una agenda pública. Todo el mundo sabe lo que se está negociando en Noruega. Pero nadie sabe cómo va la negociación. Pero ¿cómo va la negociación? No se puede. Y además, está prohibido. Ahora, que mientras tanto, los actores políticos, Juan Guaidó diga, yo no quiero elecciones con Nicolás Maduro, eso es imposible. O Nicolás Maduro diga, es que aquí nunca va a haber elecciones porque yo seré el presidente por 6 años más. Eso es una cosa lo que ellos digan frente a las cámaras. Ahora, si la realidad del acuerdo, y yo te voy a poner esto, ¿qué pasa si el gobierno le dice a la oposición, aceptamos nombrar un nuevo CNE?
Llegamos a un acuerdo con los Estados Unidos de que si se generan esas elecciones libres y transparentes, bueno, y colaboramos con ellos, se van a levantar las sanciones. Además, llegamos a un acuerdo que se van a levantar escaladamente las sanciones para permitir algún nivel presupuestario mínimo para incluso llevar adelante esas elecciones. Toda la comunidad internacional va a estar en Venezuela. Y viene y dice, pero eso sí, lo único es que nosotros queremos que Nicolás Maduro siga siendo presidente. Entonces nosotros, oposición, vamos a decir, no, eso es imposible, a pesar de que están las garantías para. Entonces aquí hay que tener mucho cuidado con esto. Claro. Entonces, porque una cosa es la posición, que es lo que yo simplemente digo querer, y otra cosa es el interés. Tenemos un compromiso con la audiencia. A diario la audiencia participa a través de @primera página y la etiqueta Primera Página. Ya escucharon el planteamiento del especialista, mesas paralelas. Una mesa con los Estados Unidos, una con la oposición venezolana, en donde se habla de temas totalmente distintos. Habló de que la oposición venezolana no tiene ningún tipo de potestad para poder pedirle a los Estados Unidos el levantamiento de sanciones. Sin embargo, estas reuniones que se dan entre gobierno de Nicolás Maduro y gobierno de Donald Trump sí son para tocar ese tipo de contenidos. Vamos contigo, Daniela Sala, a ver qué nos dice la audiencia. Así es, Alin, ya estamos listos para la revisión y la participación de la audiencia. Tenemos ya el primer comentario, lo hace Luis Rafael Domínguez Pérez. Dice, buenos días, pregúntale al invitado si es posible que para salir de este desastre se podría nombrar los rectores del Consejo Nacional Electoral de la siguiente manera. 2 rectores de la Asamblea Nacional Constituyente, 2 de la Asamblea Nacional y 1 a lanzar del mundo académico. ¿Qué opina usted? Mira, la fórmula, si va a ser 2 de la Asamblea Nacional Constituyente o 2 de la Asamblea Nacional, eso es un tema de negociación. ¿Quién va a nombrar ese nuevo CNE? Eso es un tema de negociación muy duro. Ahora, de que tiene que haber un CNE, balanceado, es necesario, porque si no, el gobierno no va a aceptar en unas elecciones y la oposición tampoco. Ahora, ese es un tema de negociación. No solamente el nombrarlo, sino el cómo. ¿Quién va a nombrar ese nuevo CNE? Y allí es donde debemos entonces estar muy pendientes de esa fórmula. Por lo cual, bueno, yo creo que sea cual sea, lo que debe garantizar ese acuerdo es que sean realmente unas elecciones libres y transparentes y que ese CNE que sea nombrado realmente respete la voluntad del voto, más allá de lo que simplemente dice el voto. @el_Zacarías dice lo siguiente, para el invitado, ¿existe algún precedente histórico en el que las sanciones sobre una nación, no sobre los individuos, han dado los resultados esperados? ¿Y cómo valora la alianza China-Venezuela y Rusia-Venezuela para la efectividad de las mismas? Muy bien. El tema es que, porque sé que han comparado muchas veces el tema de las sanciones en los estados y han hablado de sanciones, por ejemplo, lo que pasó con Cuba, con Corea del Norte, y no pasa nada, incluso en esos regímenes dictatoriales de estos 2 países. La gran verdad es que la agenda y la situación y la realidad de lo que pasa en Venezuela es distinta. La comunidad internacional tiene una postura totalmente distinta. La comunidad internacional, como empecé diciendo al principio de la entrevista, lo que está pidiendo es que se den unas elecciones libres y transparentes. Y es por eso que entonces las sanciones a individuos y a empresas del Estado y a cuentas del Estado, lo que están persiguiendo es presionar que se genere esas elecciones y bueno, y que sea la voluntad del pueblo quien decida. Ahora, si esto al final puede darse o no, va a depender mucho de la presión de la comunidad internacional y que dichas presiones realmente sean efectivas más allá que nominativas. Bien, vamos a continuar con la entrevista y es menester en esta oportunidad y luego de escuchar todo lo que ha dicho en el programa, preguntarle por el deadline. ¿Hasta cuándo puede durar esto? Muy bien. Esto no puede ser permanente. Yo quiero que la gente que nos esté escuchando sepa que incluso la mediación, los mediadores, si no sienten que hay un avance en un lapso determinado, incluso que se plantea en la mesa de mediación, los mediadores tienen la potestad de pararse y decir, señores, hasta aquí llega la mediación. Es decir, ese discurso del gobierno de un diálogo permanente, no. Eso es algo inexistente, porque entonces podemos pasar toda la vida en diálogo, pero seguir sumergidos. Claro, porque además aquí en Venezuela, y yo lo he hecho muchas veces, nosotros no necesitamos diálogo. Diálogo tenemos tú y yo. Yo puedo venir aquí todos los días a este programa y aquí no va a pasar nada. Venezuela lo que necesita son negociaciones y acuerdos que se cumplan. Dicho esto, y la mediación y el deadline, quiero decir que sí hay un deadline.
¿Por qué? ¿Por qué? Lo hay no solamente porque metodológicamente así es, sino porque el país lo requiere. El país requiere que realmente se den un cambio y que realmente este tema de la crisis política se resuelva. ¿Se va a retomar la negociación? Yo creo que sí. La mediación, por supuesto que se va a retomar y seguramente lo que están ahorita es en consulta para ver qué garantías pueden darse de que si se dan esas elecciones se levanten o no se levanten las sanciones, si se levantan, cómo se van a levantar las sanciones y algo importante. ¿Quiénes son los que van entonces a estar en ese combo de lo que están facilitando ¿Es ese positivo acuerdo? el encuentro entre gobierno venezolano y gobierno norteamericano? Claro que sí, y algo importante. Esto no significa de que hay que renunciar a las alternativas de no acuerdo. Claro. Ni el gobierno ha renunciado a sus alternativas de no acuerdo y la oposición tampoco. Perfecto. Porque lo que ha llevado a aceptar esta mediación y que estén sentados allí es que por primera vez en mucho tiempo la oposición tiene alternativas que realmente se sienten efectivas y que es lo que han llevado a las partes a sentarse a negociar. Muchísimas gracias, Igor Cuoto, abogado y experto en negociación de la Universidad de Harvard. Para nosotros es un placer entrevistarlo. Gracias a ustedes por la sintonía. Nos vamos al corte. Ya venimos con más de Primera Página.